Hola, buenos días, ¿cómo están? Es de nuevo Enrique Blanco presentándoles a ustedes en esta oportunidad el tema 3, que es los métodos de abordaje en un proyecto de arquitectura del paisaje. Y eh, clase, porque van a ser varias presentaciones, vamos a entrar en el tema de, bueno, ¿qué hacemos con nuestras ideas? Igual que se hace en el proyecto de arquitectura, ¿qué hacemos con nuestras ideas para poder plasmarlas en un diseño, ¿no? O en la aproximación o en el proceso de aproximación a un diseño final, porque por supuesto una idea no es un proyecto, pero sí inicia un proceso justamente de, eh, como diríamos, de pensamiento, ¿no? Entonces aquí en ese gráfico que ustedes tienen a la derecha es un poco cómo empezar algo que es nuevo para nosotros y donde existen una incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer, que tenemos que hacer una investigación, que tenemos que manejar las ideas que surgen, ¿ok? Que filtrarlas a través de los criterios y del conocimiento previo que nosotros tengamos sobre este tipo de proyectos, lo que es la experticia, ¿ok? Y luego sí empieza entre ese concepto y el producto final, que es el diseño representado por un proyecto, sí empieza un procedimiento más lineal, pues. Al principio es una tormenta de ideas en las cuales, bueno, hasta que, vamos a decir así, logramos estar conformes con nuestra idea, se va a manifestar en un periodo previsible de tiempo para su desarrollo. Pero ese primer periodo de la incertidumbre, las ideas, es un periodo que nosotros a lo mejor no podemos cuantificar o manejar, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre el proceso de diseño? Podríamos decir que las relaciones entre la filosofía del diseño, el logro del diseño, los tipos de personas atraídas por el diseño de un espacio al aire libre pueden examinarse más a fondo considerando la forma en que se enfrenta ese diseño, que son los métodos de diseño. Entonces vamos a hacer una revisión cronológica de un conjunto de alternativas entre las cuales podríamos comprobar su vigencia hoy en día, si tienen aplicación o no. Muchas de ellas verán que están en paralelo, que es lo que podríamos hablar de escuelas a lo mejor, o tendencias para enfrentar y resolver los problemas. Y así tener una idea clara de cómo se ha transformado esto en el tiempo. ¿Vale? Bueno, el primero de estos métodos que vamos a revisar es el diseño artesanal, ¿no? ¿Y en qué consiste el diseño artesanal? Bueno, es justamente en el aprendizaje artesanal. Es el método de diseño que fue predominante durante la Edad Media y de los primeros paisajistas, ¿no? Este método de trabajo aún perdura en muchos de los oficios. Se aprenden es viendo al maestro, ¿no? A esto nos referimos con el diseño artesanal. Es un proceso de aprendizaje mediante el cual el alumno, el estudiante, el aprendiz, ¿verdad? Ve cómo es el procedimiento que realiza el maestro y comienza a aprender la lógica de pensamiento del maestro y imita, de alguna manera imita, el proceder. Puede incluir, por supuesto, y ahí está, vamos a decir así, la brillantez de cada uno de los alumnos en mejorar ciertos procedimientos, ciertas prácticas, ciertos procesos. Por ejemplo, en los procesos de pintura había un maestro pintor y por supuesto sus alumnos, algunos aventajados, otros no, incluían dentro de ese, de cuando ya eran, vamos a decir así, considerados unos expertos o obraban en solitario, añadían alguna particularidad a esos procesos justamente no solo para imitar lo que estaba, sino para de alguna manera mejorar lo que estaba, ¿no? Entonces,
en esto podríamos aplicarlo a todo proceso de aprendizaje del hombre. Por ejemplo, se está remarcado abajo, las chozas de barro se convertirían en viviendas de ladrillo. El barro se convirtió cociendo el ladrillo, cociéndolo a ciertas temperaturas en ladrillos, y fue más fácil de manipular y de construir las viviendas. Los vuelos de los escalones o la huella de los escalones ganaron buenas proporciones. Antes las escaleras, y ustedes lo pueden ver en cualquier sitio histórico, donde las huellas y las contrahuellas tienen unas proporciones que no son las normales que usamos nosotros en día, y justamente se estandarizaron gracias justamente al aprendizaje de ese alumno, que lo sistematizó, vio cuándo era efectivo y lo sistematizó. ¿Sí? Entonces, asimismo, grandes cambios como los carruajes de caballos que se transformaron en automóviles, etcétera, etcétera, los aeroplanos y el surgimiento de los trenes surgieron como mejoramiento de esos métodos de transporte. Bueno, en la Edad Media, entre los años 1000 y 1400, el diseño de los jardines en Europa iba en correspondencia con lo religioso, era llevado de la mano. Y así aparecía ese jardín representado en el interior de grandes edificaciones como los conventos y los monasterios. Y se centró en lo productivo y en lo medicinal. Uno, bueno, tenían que producir los monjes sus alimentos, y por eso sale el huerto, ¿ok? Y también ciertas plantas que tenían valor medicinal eran reproducidas y conservadas dentro de estos arreglos, pues. ¿Okay? La excepción de esto se vio en casi toda Europa, ¿okay? En Francia, Alemania, Italia, el Hortus conclusus o jardín cerrado o huerto cerrado aparecían todas las grandes construcciones. Era una forma de protegerlo del exterior, que no se lo robaran, por supuesto, ¿okay? Y de mantener cierta privacidad, porque también era un jardín donde se realizaban no solamente la labor productiva y la labor medicinal, sino que era un sitio de recreo para aquellas personas que podrían darse el lujo, los grandes señores que se podían dar el lujo de tener un espacio privado como un jardín del Edén, pues, ¿ok? Entonces, esa es la aparición de esa palabra, hortus conclusus, que es justamente el jardín cerrado o el patio, pues es lo que origina. Todo esto se da, como les dije, en casi toda Europa, en el sur de España, porque en el sur de España tenemos a los árabes en ese momento, que tenían otro imaginario de lo que era el jardín. Luego de este proceso, o superpuesto a este proceso, surge lo que es el diseño clásico, ¿no? Desde el Renacimiento en adelante hubo una aplicación constante del dibujo y cálculo al proceso de diseño de un jardín. Entonces, este diseño clásico se inicia, vamos a decir así, o lo podemos identificar que aparece cuando aparece la representación en papel, que lo podemos imaginar antes de hacerlo. O sea, el huerto de la Edad Media era un imaginario tipo maqueta. De una vez íbamos con las plantas y las colocábamos, y así era como que quedaban, o se sacaban o se ponían en función de quien estuviera dirigiendo. En esta aparición del diseño clásico aparece muy de la mano con el dibujo. ¿Okay? Representa este dibujo que tenemos, por ejemplo, a la derecha, son los jardines del Palacio de Buckingham hechos por un señor que se llamaba Capability Brown, ¿no? Ahí nos faltó una A en la Capability. Capability Brown, por supuesto, era un sobrenombre a un tipo que tenía una capacidad inmensa para imaginarse lo que era un jardín y proyectarlo en escala, o sea, llevar su idea de la mente a una escala magnificente, ¿no? Estos se llamaron los diseñadores de las manos limpias, porque ya no eran con el pico y la pala y la siembra de las especies el diseño, ¿okay? En este caso había un proceso previo de conocimiento que se impartían
en la escuela, que sus aprendices ya no veían lo que él realizaba, como en el diseño artesanal, sino que aprendían justamente previamente ciertas técnicas y luego era que se ponían en práctica, ¿no? Entre 1400 y 1700 después de Cristo, con el Renacimiento se regresa a la teoría de las formas de Platón, ¿okay? Dando como resultado los jardines formales. Estos jardines formales se llama la teoría del diseño de Platón porque eran de formas geométricas. Entonces, la mayoría de los que ocurren en Francia y muchos en Inglaterra, algunas en Inglaterra, recurren a la forma geométrica, ¿no? Y entre 1700 y 1800 el movimiento paisajístico, especialmente en Inglaterra, comienza a emular a la naturaleza, ¿no? Y produce obras de arte indiscutibles como el Stonehead, que se ubica hoy en día como un gran jardín y el mejor ejemplo que tenemos de esos tiempos, ¿no? Entonces hay como dos escuelas que son, me imagino que ustedes ya las han visto en las clases de historia, ¿okay? La parte o la escuela formal y la escuela de imitación a la naturaleza, la escuela francesa y la escuela inglesa. Que esto no quiere decir que en Francia y en Inglaterra no ocurran cualquiera de las dos diferenciadas, justamente porque algunos diseñadores simplemente se abocaban a la parte del diseño de lo natural, de imitar lo natural, y otros iban por su tendencia geométrica, pues. ¿Okay? Iniciando el siglo XIX, el, el diseño clásico, que consistió en imitar la naturaleza, encalló. O sea, encalló en que, bueno, imitamos la naturaleza y de ahí no salimos, siempre imitamos la naturaleza. Entonces, a lo mejor algunos jardines podrían considerarse que no tenían mayor diferencia con otros, ¿okay? No eran singulares, por llamarlo de una manera. La parte geométrica, fíjense ustedes que con la figura geométrica, a pesar de que pueda considerarse lo mismo, fácilmente demostrable que el patrón es diferente, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX, y como respuesta justamente a ese, digamos, no progreso, estancamiento, ¿okay? Surge lo que se llama el Mixed, ¿no? Igualmente en Inglaterra, que fue trabajado por John Loudon, donde a diferencia del anterior, de ese diseño que imitaba la naturaleza, él comienza a introducir plantas exóticas separadas de las plantas del lugar. O sea, ese bosque que antes era enfatizado, delante con un gramado, a lo mejor un cuerpo de agua, un gazebo, una pequeña construcción, etcétera, etcétera. Ahora, además, tenía unos acentos de unas plantas que no eran de esa latitud. Y era justamente, bueno, porque en este siglo XIX surge la exploración de nuevos mundos y traen, así como trajeron riquezas materiales, también se trajeron riquezas botánicas, ¿okay? Y entonces eran introducidas en los jardines de los grandes señores justamente para distinguirse entre otros jardines parecidos o similares. Es a finales de este siglo XIX cuando surge otro pensamiento liderizado por Patrick Guedes, que él lo aplicó más que nada en lo que era el diseño urbano, es una de sus grandes fuertes, ¿okay? Y que con su proceso de pensamiento, justamente, él genera dentro de la arquitectura del paisaje dos corrientes, una la planificación y las otras las bellas artes. Acuérdense ustedes que en la clase anterior habíamos visto que ya se había originado en este momento, ¿okay? El término arquitectura del paisaje. Y por eso quiero hacer mención o paralelismo con esa presentación, porque justamente Guedes introduce unas variables nuevas, que son los procesos sociales y ecológicos, incorporándolos como consideraciones de diseño. Antes simplemente esto era un dibujo que se vería bien, que era una forma geométrica verde, que a lo mejor no nos importaba mucho de qué especies eran, con tal de que fuesen de ciertas características permanentes, verdes o de color rojo, etcétera, o que florearan en primavera, etcétera, etcétera. Pero Guedes incluye unas variables que hacen más complejo justamente este proceso,
¿no? Y son los procesos sociales que se están dando en ese momento y los procesos ecológicos. Él tiene un pensamiento justamente hacia dónde va la naturaleza y qué puede aportar esta profesión como tal. Esta teoría del desarrollo lo aplica en la ciudad y lo combina con la geografía, la cultura y lo lleva a la reforma de la educación cívica para el mejoramiento de todo lo que es la convivencia ciudadana, ¿no? Es ampliamente conocido el señor Guedes en la planificación urbana y en la sociología. Bueno, el siglo XX aparece con fuerza, o se manifiesta con fuerza lo que es la revolución industrial. ¿Okay? Y surgen como estas cosas que hasta ahora eran desconocidas, como era la mecanización, la electricidad, la informática, la digitalización, que fueron procesos en avance pues, durante este siglo XX, ¿no? A pesar de que es el siglo pasado, es de reciente data para nosotros. Entonces, se inicia esta aceleración o esta catalización de esta velocidad de los procesos que se venían dando, y se generan estos hitos revolucionarios, ¿no? El primero de ellos que vamos a ver, que representa un cambio vertiginoso, justamente es la mecanización, ¿no? Y entonces esto va a repercutir también en la arquitectura del paisaje, ¿no? Hasta ahora los arquitectos paisajistas van a tener que escoger entre los que quieren la praxis, o sea, los que siguen manteniéndose dentro de lo que es la siembra y la organización del espacio en el sitio, en vivo, hacer el jardín a medida que vamos ideándolo, y el otro son los diseñadores integrales, que derivan en lo que son hoy los arquitectos paisajistas. Son aquellos que tienen un proceso de pensamiento, se plasma sobre un proyecto, que no es otra cosa un proyecto, sino la idealización de algo que se va a construir o que se puede construir. ¿Okay? Y se hace una segunda ruptura dentro de todo esto, que es justamente con la aparición de la revolución industrial, ¿no? Y aparece algo que llamamos, dentro de todo este proceso que es la revolución industrial y que ha venido en estas 4 etapas que hemos acabado de ver en la diapositiva anterior, surge lo que se llama el diseño fordista. Fordista es de Ford, exactamente, Ford, el del vehículo, el inventor del proceso de fabricación de autos en forma masiva. Ford no inventó el automóvil, pero inventó la forma de hacerlo rápidamente. Entonces el Fordismo, que es un proceso, vamos a decir así, industrial, que introduce el concepto de la producción en masa, la estandarización, todas las piezas iguales, un proceso de elaboración y ensamblaje en línea y una calidad de producción eficiente, ¿no? Bajo este enfoque, cada quien tiene una tarea asignada en el proceso y por lo tanto se convierte en un especialista en esa tarea. Lo que nosotros vemos aplicado en la arquitectura del paisaje, en el gráfico de la izquierda, en la figura de la izquierda y en la figura de la derecha, lo que vemos a la derecha, lo primero, el de la izquierda es un jardín, por supuesto, y el de la derecha es una oficina de arquitectura. Esto es una oficina de arquitectura de ese momento, de los años 50, 40, 50 y hasta 60, ¿okay? Donde eran grandes salas con arquitectos o dibujantes que cada uno realizaba parte de un proceso en línea con el Fordismo. O sea, digamos la primera, por decirle, el grupo de atrás fabricaba unos detalles constructivos, el grupo de adelante fabricaba fachadas, el grupo del medio fabricaba todo lo que era diseño interior, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 50, remarcado abajo, en los años 50 la mesa de dibujo reinaba supremamente. Y nuestros nuevos maestros tenían títulos universitarios, aquellos que aprendieron con el diseñador a través del dibujo, ahora se les dotaba de un título universitario. Los artesanos se habían convertido en esclavos asalariados, ¿okay?
Y este fue el apogeo de la producción en masa. El Fordismo gobernó las fábricas, los sitios de construcción, los viveros hortícolas y los estudios de diseño del paisaje en el mundo. Todo era una producción en masa y especializada. Todavía hoy en día en Estados Unidos, digamos, está uno de los países de mayor desarrollo de la arquitectura del paisaje, por el número de personas y por su extensión y por su aplicación, y también por su calidad, por qué no decirla, todavía, no bien con salas de dibujo, pero todavía se lleva en las oficinas por especialidad. Hay personas que solo saben de plantas o que, vamos a decir, no solo saben de plantas, pero que su tarea dentro de la fábrica, dentro de esa empresa, dentro de esa oficina de diseño es el trabajo con las plantas, ¿okay? Su afinidad con la botánica. Inclusive a lo mejor no son arquitectos, sino son botánicos. ¿Okay? Hay civiles que desarrollan las obras civiles, ¿okay? Arquitectos especializados en detalles, ¿okay? En detalles constructivos que pueden desmenuzar una pieza hasta darle un nivel de especificidad altísimo. ¿Okay? Hay otros que generan ideas, generadores de ideas, otros que simplemente hacen renders de presentación sin saber cómo funciona el proyecto en sí, sino en su apariencia, etcétera, etcétera. Esto todavía hoy, este diseño fordista todavía, vamos a decir así, se lleva a cabo. ¿Okay? No tan, vamos a decir así, no tan rígido como fue en su origen el Fordismo, sino más bien como vemos ahora, que es el diseño post-fordista. El diseño fordista deriva en este post-fordista en Japón y que también se le llamó toyotismo. Este toyotismo efectivamente proviene de Toyota. Toyota, porque, vamos a decir así, surge como un gigante en la industria del automóvil y desplaza inclusive a los que en un momento establecieron la pauta de producción de automóviles, a la Ford, a la Chevrolet, o sea, a la General Motors, etc. Y se instalaron a comienzos del siglo XXI como los grandes productores de vehículos, y que todo el mundo quiere un vehículo Toyota. Hoy en día en Venezuela, por ejemplo, el vehículo más deseado es un Toyota, porque son quizás derivados de este pensamiento, de este proceso de producción, que es el que transformó ese informe jerárquico en toma de decisiones consensuales, donde los trabajadores en cada etapa, los trabajadores seguían haciendo procesos, vamos a decir, capsulares. ¿Okay? Nosotros producimos ventanas, los otros producen puertas, los otros producen motores, los otros producen amortiguación, etcétera, etcétera. Pero vamos a mejorar, vamos a proporcionar mejoras en ese diseño para que se incorporen dentro de la línea de producción. Y por eso es que el gran éxito de Toyota en su momento, ¿okay? Fue justamente ese mejoramiento de las piezas, ¿okay? Ese mejoramiento de cada uno de los procesos que hicieron un automóvil súper eficiente. ¿Okay? La industria de la construcción aún no ha manifestado, vamos a decir así, este post-fordismo. ¿Okay? La industria de la construcción, sí, bueno, hacemos bloques y los hacemos para cualquier tipo de edificio, bloques de arcilla, y lo hacemos para cualquier tipo de edificio sin pensar suficientemente en para qué van a estar destinados, ¿no? Entonces, este proceso que se está dando ahora en muchas partes de la industria de la construcción, que es el Rethinking Construction, intenta generalizar esas premisas, ¿no? Mejorar la calidad del producto final, reducir los desperdicios y tener un producto a las expectativas del cliente. Eso era lo más importante de Toyota, ¿no? Generar un producto a la expectativa del cliente. Bueno, con esto hemos... Bueno, con este preámbulo que dimos, he construido este gráfico para ustedes y para mí también, para entender en nuestro tiempo o en este momento histórico cómo se relaciona en esta arquitectura del paisaje, que es un poco el objetivo del gráfico. Vamos a señalarlo aquí, creo que
tengo aquí el puntero, sí. ¿Cómo se desarrolla los métodos según el arte histórico representados en la arquitectura como la etapa moderna, posmoderna, el modernismo tardío, el desconstructivismo o el post-postmoderno, ¿okay? Versus los métodos de arquitectura del paisaje que fueron o que van a ser, y los vamos a ver ahora, que son el SAT, el diseño ecológico y el geodiseño. Entonces, en este gráfico, bueno, hemos representado unas fechas claves, hemos encapsulado o extendido, fíjense que muchos de estos siguen en paralelo, y lo que llamamos el moderno tardío podría estar en la misma línea del moderno, con algunas variantes. ¿Okay? Y colocamos aquí los arquitectos representantes en esta línea, ¿okay? Donde podríamos mencionar a Le Corbusier y Mies van der Rohe, donde en el posmoderno podemos hablar de Richard Roger y Renzo Piano, donde podríamos hablar de Venturi Moore, donde podríamos hablar de Peter Eastman y Gehry, y donde podríamos volver a hablar al final de Piano y Foster. ¿Okay? Hay algunos hitos, como por ejemplo, que es importante para la arquitectura del paisaje y por eso lo marco, como por ejemplo fue la aparición del concurso de la Villette, que es un parque parisino, que se los recomiendo si no lo conocen, que lo busquen, que es la Villette y que representó, y que fue un concurso abierto internacionalmente para renombrados arquitectos para generar un parque, y en el cual participaron dos arquitectos importantes que fueron Tschumi y el otro fue Koolhaas, donde incorporaron unas nuevas variables que fueron las capas culturales. ¿Okay? Y esto lo vamos a entender un poco más adelante, que son las capas culturales, que se basan justamente en decisiones de diseño que influyen mucho en su morfología, y por qué fueron importantes o por qué determinaron un momento histórico que aún hoy en día existe en lo que es la arquitectura del paisaje, ¿no? Entonces abajo están representados los métodos de arquitectura del paisaje representados por el SAT. El SAT, que en español le podríamos llamar LAT, que en inglés es Survey, Analysis and Design, y en español podríamos traducirlo a levantamiento, análisis y diseño, ¿no? Y aquí aparecen los representantes también, he querido resaltar los representantes de la arquitectura del paisaje en esos momentos históricos, como fueron Ecbo, Barragán y Burle Marx, que se extiende a hoy en día esta forma de diseño todavía, o esta postura o este método de aproximación a generar una metodología de aproximación para obtener un producto, dígase proyecto, ¿no? Ese es el SAT. En la segunda línea, en 1960, versus el SAT, se propone el diseño ecológico, que es introducido por Ian Mahart, ¿okay? Que se le conoce por diseño de capas. Mahart es uno de los, vamos a decir así, mayores contribuyentes al proceso de incorporación de la ecología dentro de la arquitectura del paisaje. Y otro que es muy paralelo a Mahart, que fue el ideado por Jan Dangermond, ¿okay? Que él toma todo lo que establece Ian Mahart y lo hace digital, lo procesa, inventa un sistema que se llamó el primero o el pionero de los sistemas digitales de diseño, que se llamó el ArcGIS, ¿no? GIS porque es las siglas en inglés de Sistema de Información Geográfica, ¿no? Entonces, lo que hace Mahart lo hace estos programas de, vamos a decir así, de geodiseño, ¿no? Más actualmente, sobre este siglo XXI, bueno, surgen posturas como el Paquilda, que es basado en Mahart, pero con la incorporación de la opinión de expertos. El Landscape Urbanism, que creo que ya lo hemos mencionado en la clase del proceso evolutivo de la arquitectura del paisaje, donde basado en Mahart y Tschumi,
¿ok? Se generan, show me, acuérdense de la Villette. Entonces aparece aquí, aparecen justamente las capas o las variables culturales, ¿ok? Socioculturales. Y justamente basado en la línea del geodiseño, o sea, con herramientas digitales, aparece el Ecological Urbanism, que está representado por Mustavi en 2010, que es parte de Harvard, todo este proceso de aplicaciones, y que justamente está basada en Mahart, ¿okay? Y la sostenibilidad. ¿Okay? Son como los sustentos teóricos de todos ellos, ¿no? Aquí ahora vamos a ver, después de ver como que esta idea, que yo quisiera que de repente la vuelvan a revisar si se pierden un poco en las siguientes diapositivas, para recordarnos los procesos, los movimientos y los paralelismos que ocurren dentro de todo esto, porque estos no son procesos lineales, ¿no? Si son procesos que van surgiendo uno sobre otro, que son procesos de mejoramiento, un poco en aquel pensamiento del diseño artesanal, ¿no? Que el alumno toma parte de lo que hizo el maestro y trata de mejorarlo, de sistematizarlo, ¿no? Eso fue un poco lo que se realizó después. Bueno, dentro de ese gráfico ustedes vieron la aparición de la arquitectura moderna y vemos que esa coincidencia en la aparición de la arquitectura moderna y ese auge, justamente a partir de 1945 los paisajistas se subyugaron a ese modernismo. O sea, representado por ejemplo por Burle, donde él todo lo que realiza o la mayoría de su obra está subordinada justamente a la arquitectura moderna del momento. ¿Okay? Y es uno de los mayores representantes de ese modernismo, por supuesto, en Sudamérica el mayor representante y en el mundo uno de los, digamos, si tenemos que hacer un ranking de 5 de los 5 mejores o de los 5 mayores representantes. Entonces vamos a hablar ahora por el diseño asistido por computadora, ¿okay? O por ordenador. La palabra ordenador simplemente, bueno, es el origen digamos, las siglas de este método. Y son métodos de diseño basados en lo digital, donde estos métodos producen algunos cambios, ¿no? Su uso entre 1980 y en el 2000, hoy lo vemos como decepcionante. Para mí fue 2 décadas que no representaron avances, el haber estado apoyados en el diseño asistido por computadora o por ordenador, en el CAD. ¿Okay? Muy pocas herramientas se enfocaron en generar modelación de proyectos, todas eran dirigidas hacia el dibujo, la mayoría eran dirigidas hacia el dibujo, quizás porque los diseñadores en estas oficinas especializadas ya eran muy mayores para aprender estas herramientas, y hoy en día todavía muchos de los grandes diseñadores se oponen a esto y se enfocan solamente en el papel, y es justamente porque este programa tenía muchas fallas. Por ejemplo, para mí una de las grandes fallas del CAD es la pérdida de la escala. O sea, usted puede hacer un zoom dentro del plano y siempre pone un objeto y siempre cabrá el objeto porque no hay escala de referencia. Entonces no es como el dominio de la escala con aquellas personas que se formaron haciendo dibujo. ¿Okay? Entonces, bueno, yo no sé si los que se formaron haciendo AutoCAD tienen una escala de medida que es fácilmente detectable, ¿no? Entonces las fallas de la primera era del AutoCAD fueron causadas en parte por el dominio de ese programa, ¿no? Del AutoCAD, que fue un programa dirigido a ingenieros e ingenieros mecánicos además, ¿no? Y por supuesto los que lo usaron fueron dibujantes, solo nos basamos en las herramientas básicas, línea, curva, etcétera, etcétera, y con eso íbamos reproduciendo aquel croquis, aquel dibujo que habíamos rayado como idea preliminar, pues si tratábamos de plasmarlo en un ordenador, porque al final
el diseño asistido por ordenador tiene una gran ventaja, que es la repetición. No hay que, oye, no salió mal, volvemos todo atrás, sino que podemos usar parte de lo que hemos adelantado. Los programas de edición de imágenes, modelado sólido, modelado del terreno y animación que aparecen hoy en día anuncian nuevas oportunidades. Esto sí parece ser que puede ser el cambio y que es lo que se está dando en este momento, pero hasta el 2000 era una cosa que era bastante elemental, pues. Para el análisis de patrones, los programas informáticos más valiosos pueden ser los SIG o los GIS, los sistemas de información geográfica, que a través de ellos podemos no solamente tener unas herramientas de expresión de dibujo, sino que tienen dentro de ellos atributos. ¿Okay? Una línea, un punto que puede ser para señalar un mapa, una ciudad, puede tener ese punto, puede desplegarse y tener toda la información de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un plano a escala 1/500.000, donde la ciudad se representa por un pequeño círculo y lo ponemos sobre él y el sistema de información geográfica es capaz de desplegarnos toda la información de ese punto, ¿no? Esta es la ciudad de, no sé, por decirle, Sarasa, en estado Guárico, se produce tanto, tal cosa, tiene tal población, tantos centros asistenciales, educacionales, etcétera, etcétera. Esa es la ventaja de estos sistemas, ¿no? Que podemos concentrar dentro de algo que se cree que es un dibujo, una gran inmensidad de información, ¿no? Este análisis de patrones se puede vincular al análisis de atributos, revelando nuevos patrones y oportunidades sorprendentes. Un SIG puede contener datos históricos, datos actuales, ideas y proyecciones futuras. Puede contener proyectos. Dentro de eso puede contener presupuestos, ¿okay? Planes de inversión. ¿Okay? Y eso ayuda a los diseñadores a justamente manejar una cuarta o una quinta dimensión. ¿Okay? Ya no vemos ese dibujo tridimensional, sino además que tiene forma, que lo podemos ver espacialmente en 3 dimensiones, también tiene atributos, también nos dice cosas. ¿Okay? ¿Quién lo generó? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesa? Bueno, llegamos a algo que algunos le tenemos miedo o tienen miedo de, que es hablar de una metodología, ¿no? Porque a lo mejor una metodología implica la obligación de hacer algo bajo el modo en que se plantea. Una metodología aplicable al campo de la arquitectura del paisaje simplemente consiste en una secuencia ordenada de acciones y procedimientos que tienden a precisar yo puse entre paréntesis comprender, y en inglés es comprehender, ¿no? Con H, comprehensive, o sea, tener una idea total o lo más aproximada de la situación existente para poder, ante algún cambio aplicado a esa situación que tenemos como entendida, ¿okay? Podamos predecir cuál podría ser la situación futura. O sea, nosotros tenemos un proyecto, ¿qué sucede? Tenemos un proyecto frente a un lago y ¿qué sucede si ese lago comienza a subir su nivel? Por ejemplo, el lago de Valencia, si nosotros pudiésemos haber tenido en un momento dado un modelo de desarrollo alrededor del lago de Valencia, nosotros pudimos haber entendido en ese momento, antes de hacer el plan de desarrollo regional del lago de Valencia, entender que el lago de Valencia iba a crecer, sus aguas iban a subir su nivel y por lo tanto muchas de las urbanizaciones planteadas se podían inundar. Nunca se tuvo esa comprensión del problema en su totalidad, porque simplemente los planes urbanos de repente no consultaron a los hidrológicos o no consultaron a los sanitarios, y entonces de ahí el fracaso de muchas de las obras de urbanismo o de arquitectura del paisaje o de arquitectura, porque no se tiene la lectura total, ¿okay? del problema. Entonces, la metodología lo que trata es de ordenar las acciones y procedimientos que nosotros debemos emprender para acometer una tarea. ¿Okay? Un poco, vamos a decir así, lo que ustedes tienen previsto para esta semana en la secuencia de nuestro cronograma es ir a un lugar a hacer un video y describirlo, ¿okay? Describir ese lugar. Entonces, bueno, tenemos que tener
una metodología de cómo se hace esa aproximación, o si simplemente llegamos al sitio y empezamos a sacarle fotos a todo, videos a todo, y bueno, mire, este es el lugar que hemos visto, pero no lo hemos entendido. ¿Okay? Hay una cosa es verlo y lo otro es entenderlo. Entonces lo que nosotros buscamos con todo esto es entenderlo, ¿no? En su metodología, por lo tanto, existen aspectos que parecen contradictorios, como son el rigor científico para analizar las interacciones, sistemas y la intuición respecto a los valores que emergen del estudio. Esto es lo que en esa metodología de arquitectura y paisaje se mezcla, ¿no? Por un lado, el rigor científico de ese proceso que tenemos que llevar y el entendimiento de ciertas variables que van a influir en nuestro proyecto, y por otro lado, la intuición, ¿okay? Que es lo que nosotros aportamos para saber qué es lo que puede resultar de ese lugar, ¿no? La regla frente a lo intangible, eso sería el resultado. ¿Okay? Que son los que van a generar finalmente este producto. Sin esta dualidad, regla e intangibilidad, no existe arquitectura del paisaje o planificación ambiental, como la queremos llamar, ya que aisladamente ninguna de estas herramientas logra un resultado que cumpla en forma total con el objetivo de unir al hombre con el paisaje, contribuyendo a esto, a darle un equilibrio emocional que le es indispensable para existir. O sea, no podemos ser netamente científicos ni netamente intuitivos. Eso no existe. Tenemos que hacer un balance. Vamos a entonces justamente enfocarnos si nos retrotraemos al gráfico donde estábamos describiendo, vamos a decir así, estas tres grandes aproximaciones de la arquitectura del paisaje a hacerla funcionar como un método, nos encontramos con el SAT. ¿Okay? El SAT, o el LAT, como se podría llamar en español, trata de justamente las palabras survey, que es el analizar o levantar, registrar, obtener. ¿Okay? Eso es un survey. Un survey no es simplemente un levantamiento. Tengo el plano de levantamiento, ya tengo lo que dice el profesor en la metodología. Tengo el plano de levantamiento, voy a hacer el análisis y con eso termino el diseño. No, el survey es justamente el levantamiento de la información, que puede iniciar por un plano de levantamiento, puede iniciar por un levantamiento aerofotogravimétrico, un levantamiento que tengamos en la biblioteca de una topografía que se hizo con teodolito. No, se trata de investigar justamente cada una de las variables que a nosotros nos podían influir en nuestro diseño. Bien sea, vamos a ver esto en escalas, bien una casa o bien un parque de, no sé, 5 hectáreas en adelante. Ese survey nos va a funcionar en la casa porque tenemos que tener los planos de la casa, o sea, los planos de arquitectura, los planos de topografía. Tenemos que tener los datos climáticos del lugar donde nosotros estamos emprendiendo ese trabajo, la topografía que va a variar, cuáles son las opciones, si se puede variar o no, los drenajes están resueltos o no están resueltos, los debemos resolver nosotros o en conjunto con el arquitecto. Y luego de esto pasamos a un análisis, donde dentro de ese análisis vamos a ver cómo esas variables funcionan entre ellas, ¿no? Y al final de ese análisis nos va a dar unos criterios de diseño para desarrollar finalmente el diseño final que nosotros vamos a proponer, ¿no? Entonces, este método han formado las escuelas de arquitectura del paisaje en Estados Unidos desde los años 60 y se aplica hasta nuestros días, ¿no? Es la forma como se enseña a diseñar en esas escuelas de arquitectura del paisaje o en esas facultades de arquitectura. ¿Qué otra cosa les podríamos decir? Esta percepción sobrevive en muchas oficinas hoy en día, en muchas oficinas de arquitectura del paisaje. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos al sitio, se sacan unas fotos y con esas fotos tenemos una reunión con el cliente, que no se la mencioné antes, que debería estar en el survey. Con el cliente, el interesado, el contratante, nuestra contraparte, ¿okay? Y con eso nosotros establecemos como que las pautas de los parámetros de diseño,
¿ok? Para luego pasar al análisis, etcétera, y producir el diseño. Entonces, no solamente se enseña y vamos a decir así, se lleva como un método en grandes oficinas de arquitectos, sino que también para el examen LARE, ¿okay? Que por las siglas en inglés, para ser vamos a decir, un colegiado de arquitectura del paisaje, el examen está basado justamente, el examen del registro de paisajista está basado en este método del SAT. Por eso, esto que es tan anterior desde el modernismo y mucho antes, ¿okay? Podríamos decir que aún en nuestros días tiene su cabida y tiene defensores y no hay otra forma de pensar para acometer un proyecto sino el método SAT, aunque sea intuitivamente o aunque se desconozca el proceso de diseño de muchos profesionales, consiste justamente en el SAT. ¿Okay? Y una de las grandes críticas que se les da justamente al SAT es que esto encasilló el proyecto en 2 dimensiones, ¿no? El proyecto solamente se veía en forma bidimensional, con la aparición de los grandes cambios en el CAD, de la capacidad de hacer tridimensionalizar los proyectos, es que, bueno, se ha roto un poco esta postura, pero inicialmente todos estos proyectos eran bidimensionales, se presentaban bidimensionalmente, pues, o sea, un poco como el proyecto de arquitectura, era bidimensional, ¿ok? O sea, el hecho de la perspectiva o la imagen final de un proyecto, hacerlo en perspectiva, cuando no existían estos modeladores de 3 dimensiones, era como la obra cumbre del proyecto, era finalizar con la perspectiva del proyecto, ¿no? Porque era muy difícil o era muy trabajoso generar todo en 3 dimensiones, que los proyectistas las generamos en forma de croquis, pues para ver cómo se ven, ¿okay? O interviniendo una foto, eso eran las otras formas de hacer tridimensional las propuestas. Pero una de las grandes críticas de este método fue justamente esa, ¿no? La falta de capacidad de ver en la tercera dimensión. Bueno, en esta diapositiva vemos una visualización de ese método de Mahar, donde en esta primera lámina de la izquierda nos hace esos layers, nos representa estos layers generados en papel, como les dije, y que, ¿cómo se llama? Los va haciendo cada vez más complejos para conseguir justamente la interacción de todas las variables, ¿no? Primero tenemos, por ejemplo, en este ejemplo que les he traído aquí, que los he colocado en la lámina, él habla de suelos. Entonces, bueno, tenemos un layer que se llama suelos, una variable que se llama suelos, donde cada uno tiene sus características. Y lo superpone con las precipitaciones y por supuesto va a ver qué ocurre con esas precipitaciones en el suelo. Entonces tendríamos el drenaje superficial, por donde van las corrientes de agua, donde se originan las quebradas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y luego pasamos al drenaje de ese suelo. O sea, cuál es el suelo que es más duro, menos duro, que es impermeable, que es permeable, y nos va a decir justamente el drenaje de ese suelo, la capacidad de drenaje del suelo. Nos va a tocar un tema que se llama la estructura de las rocas, la fundación de los suelos, la estructura de los suelos, y con eso elabora un plano final que se llama susceptibilidad a la erosión. O sea, mezcla el tema de las precipitaciones con el suelo, con la forma de que esas precipitaciones se mueven el suelo para llegar a una conclusión justamente sobre la susceptibilidad de ese lugar a erosionarse o no. ¿Okay? Eso es un poco la idea. Hoy en día, cuando ustedes ven algunos planos un poco más modernos, los ven como que aparecen como que estos diagramas que no son otra cosa que los layers de Mahar, ¿no? De alguna manera que a lo mejor no lo han entendido el que propone esto dentro de su
proceso de diseño para representarlo está haciendo lo que hizo Mahar, ¿no? De tocar los temas de la topografía, de la aparición de las aguas, de la aparición de los suelos con las aguas y de ver los resultados finales de esa interrelación, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos un proceso de justamente una miniaturización de ese proceso que lleva a cabo o de esa metodología que lleva a cabo Ian Mahar. Luego en el posmodernismo y deconstructivismo surge a partir, vamos a decir, o lo hemos marcado como un hito, el concurso de la Villette, donde aparece en la propuesta de Schumi, de Bernard Schumi, y la propuesta de Rencujas. ¿Okay? Cada uno arquitecto y que en este momento, por la importancia del lugar, se enfocan en resolver un parque. ¿Okay? La postura sobre un parque. Schumi y Koolhaas, de la Asociación de Arquitectura, ubicada en Londres, presentaron un enfoque alternativo al diseño por capas. A pesar de que fíjense ustedes que en la propuesta de Koolhaas empiezan a aparecer unas capas, ¿okay? Que él llamó multilayers o multicapas culturales, ¿no? Y donde ese quizás el cambio es que son capas culturales más que nada, no tanto capas ecológicas como las hizo Mahar. Y en la de Schumi presenta 3 capas, 1, 2 y 3, donde hay las capas superficiales, las capas de puntos que él propone y las capas de líneas. ¿Okay? Entonces, los arquitectos llegaron primero y segundo en este concurso, en el Pacte de la Villette. Sin embargo, yo los he querido presentar porque casualmente los dos, vamos a decir así, afrontaron una metodología similar para llegar al resultado del concurso. Okay. Atrajo a 460 equipos de 41 países para que ustedes vean la dimensión de este concurso, y este logro provocó un choque conflictivo pero muy valioso para la profesión del paisaje, generando un interés en la posmodernidad, que es la aparición justamente de algo que no tiene que ver o no está tan amarrado con las decisiones de lo físico natural, sino que también tiene que ver con las imposiciones de diseño que realiza el proyectista. ¿Okay? Defendidos por uno, odiados por otro, pero ha sido una forma que aún hoy en día se presentan los proyectos o que se desarrollan los proyectos. Luego se identifica un diseño que es el postmoderno, que se llama paquilda o paquildismo, y este es una metodología de aproximación que lo establece Tom Turner, que es un arquitecto, fíjense que es muy reciente, de 1996, que es muy reciente, y que él justamente lo resume como en la decisión por conocimiento de los expertos, ¿no? Se podría interpretar como un método de diseño de arquitectura del paisaje basado en diagramas y conocimiento de los expertos, y esto tiene un enfoque de diseño de paisaje intensivo que se reunió en 4 tipos de capas, que son las que representamos aquí a la derecha, ¿no? Como ustedes lo ven ahí. Esas capas él lo llamó patrones, por eso se llama patterns, ¿no? Son patrones, y paquilda es un acrónimo de lo que él llamó originalmente el método de diseño, que lo tuvo que resumir en paquilda porque era sumamente complejo, que es el Pattern Assisted Notchman Intensive Landscape Design Approach, ¿no? Entonces era un poco complejo acordarse de todo esto, y él simplemente se resume en ese acrónimo. ¿Okay? Los 2 primeros tipos de capas fueron inspirados por Mahar, que son lo ambiental y la parte del ambiente humano, que es lo urbano, pues podríamos decir el ambiente construido por el hombre. El tercero por Alexander, y el cuarto fue por una lección de las musas que él tomó, que son la pintura, la poesía, la música, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y con esto él elabora ese enfoque o esa forma de afrontar un diseño que llaman paquilda. Bueno, un método contemporáneo con el anterior es el urbanismo paisajístico postmoderno. Surge después de la modernidad
y es un urbanismo basado en los valores del paisaje. O sea, aquí lo que se trata es de romper el paradigma del desarrollismo de los años 70, donde se llegaba a un lugar a establecer una urbanización, una ciudadela, y se arrasaba con todo, y luego que se construía todo lo que era el urbanismo y la arquitectura, se comenzaba a regenerar un paisaje que a veces era emulando lo natural, o a veces era totalmente ajeno, ¿no? Pero se había perdido una gran cantidad de tiempo dentro de todo esto y de recursos. Entonces esto es un poco lo que quiere evitar la propuesta de Waldheim con el urbanismo paisajístico, ¿no? Se remonta a la Universidad de Illinois, cuando Waldheim y Mustavi se encuentran, y lo que generalizan dentro de esta metodología de aproximación es justamente el método de Ian Mahart, donde trata las variables físicas y bióticas, con la propuesta de Schumi y Koolhaas, ¿okay? Que incluyen fuertemente los valores culturales y artísticos, ¿no? Esto lo establecen ellos tanto para lo urbano como lo suburbano. O sea, independientemente de la escala, puede funcionar en la ciudad o puede funcionar en el campo, ¿ok? Con este proceso de pensamiento o este proceso de afrontar los proyectos. Bueno, este urbanismo ecológico, por llamarlo de alguna manera, porque ahora vamos a ver cómo Mustavi transforma eso que él inició previamente, y lo amplía a esta palabra, en vez de urbanismo paisajístico, a urbanismo ecológico. Lo lleva desarrollando en la Universidad de Harvard desde el 2010, y puede verse como un desarrollo del urbanismo paisajístico, o sea, del landscape architecture, con un compromiso de objetivo ecológico y de sostenibilidad, que es un poco el proceso de pensamiento en que nosotros los queremos incluir a ustedes, ¿no? Que el proceso o la metodología de diseño que apliquemos siempre esté, vamos a decir así, sometida a la confrontación sobre la sostenibilidad. ¿Cuán sostenible es ese proyecto? Eso es una de las cosas más importantes. En los trabajos, vamos a decir, más relevantes o que ustedes pueden consultar en la bibliografía, que yo les podría recomendar, son los trabajos de Kong-Jan Yu, ¿okay? Que es un graduado justamente de esta escuela de Harvard, que es un arquitecto paisajista chino, ¿okay? Que es profesor de la Universidad de Pekín justamente, y que igualmente otros arquitectos como Ken Yang y Richard Weller pueden ser otros de los referentes de este urbanismo ecológico que estamos mencionando como distintivo, y que todos ellos proceden, fíjense ustedes, de ese diseño ecológico de Ian Mahart, ¿no? De tratar justamente lo natural o lo físico, biótico y sociocultural, enriquecido con con otras aristas, como pueden ser las variables socioeconómicas, o como pueden ser las variables artísticas, para justamente generar un movimiento o generar una postura dentro de todo esto, lo que es el diseño del paisaje. Es interesante que ustedes vean la obra de Kong-Jan Yu, esta que tienen a la izquierda, que es, no recuerdo su nombre exactamente, si es la cinta de la vida o algo así, que es una línea roja que aparece en el paisaje de alguna manera, de diferentes manifestaciones, y que él trabaja muy bien justamente en una zona inundable, ¿okay? Donde él no ha transformado la zona para evitar que se inunde o no, sino que en la medida de los tiempos el paisaje se va a adaptar a las diferentes formas, y el disfrute del paisaje se va a adaptar a las diferentes formas que adquiere
justamente ese ambiente donde se vuelve, ¿no? Él es muy interesante y ha trabajado mucho el tema del agua, ¿no? Tema del agua, terrazas de arroz, por ejemplo, arquitectura de paisaje dentro de unas terrazas de arroz, ¿no? Dentro de una universidad, etcétera, etcétera. Son posturas o propuestas que pueden resultarnos interesantes y que pueden ayudarnos a nosotros a construir una forma metodológica de aproximarnos a un problema. Con esto ponemos fin a esta clase y el mensaje sería para ustedes que no hay una forma cierta de afrontar un problema. Que fíjense ustedes que simplemente el mensaje que les quiero dejar que esta metodología o la metodología que ustedes vayan a desarrollar, a adoptar, a hacer suya o transformar o con el tiempo proponer ustedes, es una secuencia de pensamiento. Es una secuencia de pensamiento ordenado en la cual nos va a dar a nosotros justamente el menor margen de error posible porque hemos abarcado o adelantado cada uno de los pasos donde se sustenta la propuesta. No es un proyecto sostenido con palillos, lo que ustedes van a proponer, sino que tiene que ser un proyecto fuerte, defendible, inspirado, donde cada una de las cosas que ustedes proponen tiene un valor. ¿Okay? Bueno, con esto les dejo hasta aquí esta propuesta sobre las metodologías y nos veremos dentro de este proceso de diseño en otra presentación. Gracias por su tiempo, por haber tenido el tiempo y la paciencia de haber visto el video.